Aunque llores, no te van a dar tu penal, Gorosito. Cristal 0, Alianza Lima 0. Un partido de prueba, un partido de fuego, un partido muy candente, un partido demasiado fricciado en el primer tiempo. Cristal tenía que demostrar por qué era el líder de clausura, por qué íbamos en buena racha, por qué no perdíamos en los últimos partidos. Obviamente enfrentábamos a equipos muy inferiores, hay que ser realista. Pero este partido era esa prueba de fuego que teníamos que sobrepasar, ¿no? Teníamos que imponer nuestra superioridad. Obviamente en el primer tiempo Cristal fue, hay que decirlo, superior en ciertos parámetros del partido. Obviamente Cristal tuvo esa gallardía, tuvo ese atrevimiento que hace tiempos en la apertura, a comienzos de la apertura, no lo demostrábamos en la era Farré. Que hay que decirlo, que si enfrentábamos a esta alianza con el mismo actitud que empezamos en la apertura, hubiéramos obviamente perdido hasta goleado por Alianza Lima. Y hay que ver que el resultado anterior jugábamos contra los suplentes de Alianza Lima y perdimos. En este caso, el equipo de Autori se enfrentó a un Pipo Gorosito que venía muy bien en el sudamericano, en el torneo internacional, pero no venía como se diga, tan cómodo en la liga peruana. Y eso se demostró en los últimos partidos. Justamente Cristal tenía que demostrar, impuso de respeto. Obviamente el partido fue muy trabado, fue muy cortado. Para mí el árbitro fue muy cortante, fue muy permisivo. No supo, creo que en ciertos tiempos, controlar el juego. Y eso hizo que el partido se volviera un poquito aburrido para el espectador neutro que llegaron a ver este encuentro. Nosotros tuvimos la posesión del balón, la buena conducción, el buen trato al balón, que hay que decirlo que es muy difícil en este Cristal que aparezca, pero eso lo tuvimos. Un Alianza Lima que buscaba entrarle y hacerle daño por el sector más izquierdo, donde estaba Enrique. Hay que decirlo que Enrique creo que para mí ha sido el que más ha tenido las oportunidades claves que generaba los goles, entre comillas, de Alianza Lima, pero una buena defensa comandado, hay que decirlo, con detalle, y hay que subrayar su nombre, que es Araujo. Qué buen defensa, amigo. Qué manera de incorporarse a Cristal. Se nota que no le pesa en nada la camiseta de este hermoso club, donde impuso respeto, impuso jerarquía. Es algo que en la defensa de Cristal nos faltaba. Y nos vino bien Araujo. Demostró por qué, independientemente que era exjugador de Alianza Lima, tenía que demostrar lo profesional que era. Y eso es lo que me gusta, el compromiso de un jugador cuando llega a Cristal. Darlo todo, no importar sea ya el resultado, si ganamos o perdemos o empatamos, pero dar el 100%. Primer tiempo donde ya en menos de 20 minutos habían 4 amarillas. De esas 4 amarillas, 3 era para Alianza y 1 era para Cristal en menos de 20 minutos. Creo que se fue la olla un poco el árbitro en el partido. Tuvo su amarilla Garcés, Gaibor, Peña y Pretel en menos de 20 minutos. Ahí sabíamos que era un partido muy friccionado entre ambos. El minuto 36 es donde la tuvo más clara Alianza Lima durante todo el partido del primer tiempo. En un centro de Peña, donde Enrique y Sosa, a la hora de que Enrique intentaba despejar con mano izquierda, se llega a estorbar con Sosa. Y eso casi se nos complica y casi entraba el primer gol de Alianza Lima, porque cae justamente en los pies de Trauco, teniendo al arquero Enrique tirado. Pero justamente por gracias del destino, porque no merecíamos un gol así tan absurdo, hay que decirlo, sin mérito ni siquiera de Alianza Lima, Trauco lo envía a las nubes. Y así aún se mantenía el arco de Cristal en 0. Y por parte de Sporting Cristal, al minuto 45, en un gran contraataque, obviamente previniente primero de un tiro de esquina de Alianza Lima, encuentra a un Canchita González por el sector derecho libre. Hizo todo ese recorrido, obviamente en el encuentro casi para el arco de Vizcarra, era un 3 contra 3. Tenía tanto pase para sus compañeros o hacer el remate. Yo creo que para mí era pase, pero tampoco hay que juzgar a Canchita, era una jugada de una reacción rápida y obviamente decidió ejecutarlo.
pero Vizcarra es donde llega a ser el héroe de Alianza Lima y entre las piernas llega a atajar lo que vendría a ser la ventaja de Cristal, que hay que decirlo que hubiese sido muy razonable porque éramos superiores en el primer tiempo. Nos íbamos al segundo tiempo muy bien, hay que decirlo. Alianza Lima también se sentía un poquito desahogado. Pipo Gorosito estaba un poco entre nervios. Hay que decirlo que nunca había visto un Pipo Gorosito tan efusivo, tan nervioso, tan reclamón. Algo que no es tan usual en Gorosito. No tanta de esa manera exagerada. Y en el segundo tiempo nosotros tuvimos la propuesta ofensiva, otra vez con el buen juego, con el buen orden que tenía. Obviamente siempre hay que ver los lados técnicos donde a veces perdíamos el balón, a veces nos faltaba un poco de coordinación, pero eso es el transcurso del partido que se llega a dar. No siempre vamos a estar en ese mismo nivel y eso es lo rescatable de Cristal. Justamente al minuto 58, en un pase de Gentile, Barcos encontraba lo que venía siendo una oportunidad para Alianza Lima, pero este le llega a errar, obviamente con una interrupción de los defensas de Cristal, que hay que decir que ha sido el 10 de 10 en este partido. Y ya entrando al minuto 60 se encuentran varios factores muy randoms que vienen siendo las expulsiones, tanto para Max Lord y para Sergio Peña. Obviamente para mí en una falta que le hace a Enríquez, para mí era muy buena amarilla, una buena interpretación del árbitro, pero le llama el VAR. Muy casualmente le llama el VAR, para mí no era ni roja que le sacan al jugador Max, y es expulsado. Lamentablemente es expulsado, nos quedamos con uno menos en el minuto 64 y para mí era injusto. No merecíamos estar con uno menos y estando jugando bien, porque eso nos iba a poner en todo en contra. Pero justamente minutos después de unos minutos, Sergio Peña en una falta innecesaria, yo diría absurda, que le hace al recién ingresado Pacheco, que hay que decirlo, se hizo una buena actuación porque el árbitro se la terminó comprando y le marcan una roja a Sergio Peña. Y así igualaban las condiciones en jugadores en el campo, tanto de Alianza como de Cristal. Y hay que decirlo que fue muy justo porque no merecíamos, como yo iba diciendo, y esa roja que le marcan al jugador de Cristal era innecesario, pero la justicia a veces prevalece independientemente de los resultados. Ya luego de eso, los minutos transcurrían. Cristal se sentía ya un poco agotado, ya no tenía el mismo ritmo que en el inicio del segundo tiempo. Alianza Lima contuvo las riendas de la ofensiva. Nosotros intentábamos defendernos, intentábamos al contraataque, algo que Alianza Lima se tildaba en el primer tiempo y un poco en el segundo. Nosotros intentamos defender. Hay que decir que Araujo nos ha salvado una que otras veces y hay que decirlo que eso es lo que más rescato de este hermoso Cristal. Canchita González, que también duró en una buena participación en lo colectivo y en lo individual, aunque se llegó a fallar ese gol a los minutos términos del primer tiempo, pero llegábamos a resistir. Y justamente habían polémicas sobre los penales, tanto para Cristal, el otro para Alianza Lima, pero lo que sí no me gustó es que el árbitro y el VAR siempre favorecían Alianza Lima. Siempre cuando había una ocasión de mano o de penal, todo era para Alianza Lima. 2 veces se le revisaron en el VAR y a nosotros, cuando nosotros pedíamos que se nos revisara por un posible penal, no intervino el VAR. Y eso es lo que a mí me molestó, eso es lo que a mí no me gustó. ¿Por qué Alianza Lima siempre le revisaban y a nosotros no? ¿Por qué a nosotros no se nos daba esa duda? ¿Por qué a nosotros no nos cantaban esa acción de intervención del VAR? ¿Por qué sí Alianza Lima? Y eso es lo que a mí me mosqueó un poco porque se nota el favoritismo que le tienen a Alianza Lima, ¿no? Gorosito tanto así que estaba llorando, amigo. No sé por qué Gorosito lloraba demasiado por un penal. Y hay que decirlo que desesperamos. Jugamos tan bien, jugamos tan cancheros que hicimos renegar a todos. A los hinchas, a los jugadores de Alianza y hasta el propio Gorosito, que es inusual verlo tan molesto. Y justamente para cerrar el partido donde más estaba atacando Alianza Lima, Araujo al minuto 95 llega a salvar a Cristal. Y hay que decirlo, nos ha salvado. Porque en un intento de despeje,
Lo llega a controlar Barcos de pecho, de pie. Amigo, qué manera, qué jugadores. Esto se nota la experiencia entre su sangre. Le llega a centrar Azúcar y que dejaba casi paralizado a todas las defensas de Cristal. Pero Araujo intervino. Qué buena salvada. Cómo puso la camiseta. Cómo se sintió el amor que le tiene a este club. Aunque haya sido de Alianza Lima. Y llegó a salvar ese remate que hay que decirlo que ya independientemente si hubiese sido afuera era una ocasión demasiadamente clara que pudo haber decidido el partido, pero salvó a Cristal y así nos íbamos con un empate del Matute. Hay que decirlo, un partidazo donde demostramos que estamos mucho mejor, demasiado mejor que el inicio de la apertura, que demostramos por qué somos el candidato serio para ganarnos para el clausura. Una Alianza Lima que este empate le sabe más a una derrota, que sé que he oído que dicen que nosotros hemos jugado muy a la ratonera y que eso no es cierto. Nosotros tuvimos la proposición ofensiva, tanto en el primero como en el segundo tiempo, hasta adelantamos en ciertos minutos nuestra defensa. Imagínate, nuestra defensa adelantada, que es inusual ver eso. Araujo, un buen partido, hay que decir, el más rescatable. Enrique, buenas intervenciones por parte de Alianza Lima. Enrique, para mí hay que decirle que es un muy buen lateral izquierdo, el mejor creo que para mí de la liga peruana. Un muy buen Barcos, les faltó ciertos cambios nosotros también que refrescara el medio centro. A eso es lo que a mí aún me falta como deuda para este hermoso club. Falta esos cambios, llegadas de extranjeros que nos pondría muy bien como refuerzos para mejorar en la lucha de la liga peruana. Con esto no digo que estamos ya súper, hay que mejorar, muchachos, necesitamos mejorar. Una lamentable noticia también fue que Araujo creo que se lesionó y eso nos va a afectar demasiado en la defensa porque hasta ahora Araujo está muy bien como la capitanía en el sector defensivo de Cristal y para mí esa lesión nos va a afectar demasiado. Yo espero que llegue para Melgar y no sea algo grave, por favor, es lo que yo único que pido, pero hay que ver. Porque sí o sí, nos hemos acostumbrado a este Araujo muy comprometido con el club. Así que eso ha sido todo, espero que les haya gustado. Hay que decirlo que nos falta mucho por mejorar este hermoso Cristal. Hay que decir que Alianza Lima en ciertas circunstancias nos ha complicado, pero este ya no es el Cristal que inició, sino ahora es un Cristal que está jugando bien y está jugando con optimismo. Así que espero que les haya gustado y nos vemos en otro video. Chao.